¿Qué tal? Sean bienvenidos al segmento de Cultura y Espectáculos de Contraseña. Y como suele ocurrir en estas producciones para Punto 9, los viernes son destinados a la entrevista central. En esta oportunidad estuvimos charlando con una de las artistas plásticas y docentes de mayor experiencia en el medio local. Estamos hablando de María de los Ángeles Martínez, que el martes reactivó su taller de artes visuales en el Museo Departamental. Justamente a propósito de la reactivación de este taller en el Museo Departamental, dedicado a jóvenes y adultos, acerca de un viaje reciente que tuvo por razones familiares y también por razones artísticas, la experiencia recabada que será volcada en este taller. Estuvimos charlando con ella también a propósito de sus muestras de pintura, también de sus video instalaciones, otra forma de expresión artística que la ha reunido a otros artistas del medio, como es el caso del realizador audiovisual Homero Pugliese. María de los Ángeles Martínez, entrevistada central de este viernes en esta producción de Contraseña para Punto 9. María de los Ángeles, recién llegada a San José, después de un recorrido por Europa que te hizo hundirte en las raíces artísticas, pero también familiares, algo que vas a volcar ahora en el taller que se inicia en el Museo Departamental. Sí. En realidad fue una experiencia enriquecedora desde múltiples aspectos. Y desde el punto de vista artístico familiar, porque las dos cosas estaban muy unidas, y si ustedes recuerdan los sueños de Dorotea, aquella videoinstalación que yo hice en el centro, en el espacio cultural, pude llegar al lugar de nacimiento de mi bisabuela, en Grasse, en Calnes. Ahora lo que antes era un distrito, digamos, de Calnes, donde figura su partida de nacimiento, ahora es una ciudad aparte e impresionante, porque está toda creada en la montaña, toda con desniveles y con una construcción que viene de siglos. Entonces uno recorriendo las calles de piedra, los muros, yo traté de recabar bastante material, es como que te remite a esos momentos muy duros de esa etapa europea en donde la gente se tenía que ir, tenía que emigrar. ¿Y vos te diste cuenta que conocías ese lugar sin conocerlo a través de los relatos familiares? Cuando lo viste allí en vivo, ¿te diste cuenta que a través de los relatos familiares ya ese lugar era conocido para vos? En realidad, todo ha sido más a nivel inconsciente, porque yo no contaba con relatos familiares. A mí lo que me chocó cuando estábamos buscando nuestros ancestros italianos por la vía de mi bisabuelo, por mi parte materna, lo que fue un gran impacto para mí fue encontrar esa partida de nacimiento con un origen francés de mi bisabuela. Y ahí yo empecé a unir todas mis vivencias desde la adolescencia de mi relación con el francés, a través de las canciones, a través del idioma, a través de un montón de cosas que me acercaban de alguna manera a la cultura con esas raíces. Y me pasó algo muy extraño, que cuando volví me pareció que ya había estado en ese lugar. Un déjà vu. Sí, un déjà vu. Sí, fue una experiencia inolvidable y que me motiva a seguir trabajando ese lado que Jung tanto trabajó con el inconsciente colectivo, ¿verdad? Eso que nos viene de antes y que para mí es muy importante, porque en definitiva fue la primer mujer fundadora de la familia por mi lado materno, que se vino por allá por el 1800, y que 4 generaciones después, por lo menos una integrante de la familia vuelve a buscar por lo menos un poco de sus sueños, ¿no? ¿Es necesario para el artista, antes de emprender esos viajes imaginarios y creativos, viajar a Europa para encontrarse con esos grandes maestros del arte, Da Vinci, Miguel Ángel, Picasso, como ocurrió con Nantes, por ejemplo, que volvió cambiado, como ocurrió con Mercedes Fuentes, para citar otra generación de
artista plástico. Sí. ¿Es necesario justamente ver a los grandes para después que eso repercuta en la creación propia? Mira, yo en mi formación con mi maestro, con Dumas Oroño, crecimos, digamos, mirando a Velázquez, a Goya, a través de su mirada en el Museo del Prado. Cuando después puedo ir yo misma al Museo del Prado, me reencuentro con ese concepto de pintura. Y en realidad lo que pasa con los museos, ya sea europeos o norteamericanos o todos lo que hemos podido mirar, es que nos acercamos al original, a la obra, a la pincelada, a lo que raspó, a lo que frotó. Y entonces no es lo mismo ver una reproducción que ver el gesto, el trazo del pintor. Y bueno, Mercedes me decía, después de que yo insistí en su formación, todo el tema de las manzanas, de Cézanne y todo, me acuerdo que su primer postal, cuando jovencita, porque ella su primer viaje tenía 18 años, me manda una postal y me dice: María, estoy frente a las manzanas de Cézanne. O sea que esa cosa nos va quedando y la vamos transmitiendo, que es lo más lindo, ¿no? ¿Es complicado entrenar la mirada y conseguir captar miradas en tiempos de la era del zapping, donde hay déficit atencional, la gente no se detiene a contemplar algo puntualmente? ¿Es difícil ejercer la docencia en la plástica justamente en estos tiempos? No sé si en estos tiempos de repente surgen otras problemáticas, pero antes de estos tiempos están los anteriores, donde tampoco se educaba en el formar para enseñar a ver. Entonces, el tema de la mirada para mí es fundamental, y los talleres, y lo saben mis alumnos, y lo saben todos los que he formado con anterioridad al museo, que el tema de no está solo en la mano, sino en la mirada, que es la que orienta la mano, y en el mirar pictórico. No en el que mira a fulano, sultano cuando va por la calle, que ve de una manera. El pintor ve otras cosas, ve desde otro lenguaje, como el poeta cuando se inspira con dos personas ven un árbol y el poeta va a hacer un poema y de repente otra persona ve un árbol con troncos y hojas y nada más. Entonces, la mirada artística surge desde otro lugar, y desde un lugar que conjuga esa tradición que tú decís si hay que verla o no hay que verla. Yo creo que el verla ayuda, pero también con algo personal, ¿verdad? Hay que desarrollar algo propio y todos tenemos la capacidad. Yo en mis 39 años de trabajo siempre le decía a mis alumnos: todos podemos mirar de otra manera, todos podemos dibujar. Me decían: ay, ¿cómo vamos a poder dibujar? Si sabemos mirar, enseguida podemos dibujar. Y en ese mirar pictórico, ¿qué interviene? ¿Lo sensitivo, la sensibilidad o el intelecto? ¿O un poco de cada cosa? Todo a la vez. Todo a la vez, porque lo sensitivo, por supuesto que la percepción es fundamental, pero la atención. O sea, hay muchas diferencias entre el ver, el mirar y el leer, el atender y el leer. Entonces, primero miramos, vemos, después atendemos algo que nos llama la atención y después empezamos a concentrarnos en eso que miramos, y ahí empezamos a sacar cosas que es capaz que no las tiene en la superficie, que las tiene en otro lado. Eso es un poco la gran tarea que por lo cual escribió libros y libros Torres, que quería explicar cómo la cuestión no es, aunque tengas una botella y una manzana, no es copiar la botella y la manzana, sino traspasar esos objetos para encontrarte con la pintura y volverlos pintura, porque si no seguimos reproduciendo objetos. Y eso sí lo hace la fotografía, lo hace lo digital, lo hace.
Entonces, la mirada pictórica, la mirada artística, que sobre todo en los albores del impresionismo es cuando más se nota, o sea, cuando el arte se va volviendo más abstracto y se ve que no es solamente la reproducción de lo visible, entonces ahí la mirada entra a captar otros elementos del lenguaje, como es la forma, el color, la composición, la estructura. Es decir, Cézanne murió entre los pastos, ahí tirado, mirando la montaña de Saint-Victoire, que una de las cosas emocionantes también de ese viaje es que pasé al lado de la montaña pintada por Cézanne en la zona de Aix-de-Provence. Entonces, eso también fue emocionante porque anduve en esos lugares. Y mientras pasaba, miraba la montaña y ahí entendí lo que veía, porque las montañas de la zona baja de Francia son diferentes a otras partes, son como prismáticas las rocas. Y de ahí está todo lo que Cézanne captó que había detrás de esa forma y que después va a dar origen al cubismo. Ajá. Entonces, también eso fue emocionante. Y ahora en mayo comienza una nueva entrega de este taller de artes visuales que venís dictando hace algunos años en el Museo Departamental, donde todas estas cuestiones de las que estuvimos hablando entran en juego. Entra todo en juego porque es en uno que no solamente se es pintor, sino que se es docente así por vocación, no puedo dejar de ser docente, es como que la experiencia vivida inmediatamente se vuelca, no nos podemos quedar con eso. Y entonces es muy importante que se haya conformado un grupo que cumplió todo un proceso sumamente interesante que se mostró en la muestra de fin de año en el museo, en el cual alumnos que también tal vez se hacían las mismas preguntas que tú me hacías, ahora entienden lo que es la abstracción, lo que es mirar de otra manera, lo que es captar el color en su interacción. Se le abrió todo un mundo que, bueno, me escribían ahora que me estaban esperando. Y por suerte hay alumnos nuevos. Y además rodeados de arte, porque no es en cualquier lugar. Y eso es lo importante. El taller empezó nombrándose Taller en Diálogo. En diálogo con las obras que tiene el museo. No es cualquier lugar. No es un taller privado, no es un taller particular. Es el taller del museo. Y el museo tiene un acervo que todavía hay que volcarlo más al público porque es inagotable y tiene excelentísimas obras. Y uno de los objetivos de nuestro taller es estar en contacto con esas obras. De tal manera que, de acuerdo a los temas, nosotros subimos al taller obras, los originales, y las analizamos y trabajamos con ellas. No nos perdemos las muestras itinerantes, es decir, vamos con el grupo, las recorremos, conversamos, de tal manera que todo el ambiente es formativo. Vamos a hacer una reunión informativa para que los alumnos que se integran nuevos se puedan presentar y nos podamos conocer, para que se establezcan relaciones con los que iban antes, y establecer también los horarios, porque nosotros trabajamos en un horario en la tarde de 3 a 6 y después de 6:30 a 9:30, porque hay mucha gente que trabaja y que tiene que ir de noche. Entonces empezamos a funcionar así de tal manera que yo los pueda, un grupo que siempre es numeroso, subdividirlo y poderlos atender bien en cada grupo, y después más a fin de año lo que hacemos, que el año pasado nos dio un resultado impresionante, tratamos de crear un espacio en donde los dos grupos confluyeran,
O sea que yo empezaba con un grupo, pero en la última hora ya llegaba el otro y trabajaban juntos. Y se veían lo que estaban haciendo unos y otros, y después seguían trabajando solos al final. Entonces ese punto de encuentro de todos es muy rico. Ahí está. Muchas gracias, María de los Ángeles. Bueno, gracias a ti por el espacio y espero que se entusiasme mucha gente y que todos puedan tener vivir la experiencia pictórica, artística, que es emocionante. Gracias. Gracias a ti. Bien, y en este cierre del segmento de cultura y espectáculos, algunas recomendaciones para este fin de semana. Una de ellas se abrió al público hoy en el subsuelo del Espacio Cultural San José. Es la muestra de pintura Costumbres Camperas de Jorge Mendiondo. Mañana en la cartelera del Teatro Machó, la novedad de volver a ver a Franklin Rodríguez, un actor que hace mucho tiempo no visita San José, que se estará presentando con su espectáculo unipersonal, Las cosas que nunca me contaron. El espectáculo unipersonal de corte humorístico va mañana a las 20 horas en el Machó. En el mismo horario, pero en el Museo Departamental, va la proyección de la película Julieta, clásico de Pedro Almodóvar, del gran cineasta español, en el marco del ciclo de cine internacional del Museo Departamental. Ahora sí, a modo de recuerdo, les comentamos que las entrevistas de los viernes también pueden ser visualizadas en el sitio web de Primera Hora, que es www.primerahora.com.uy, o bien también a través del Facebook de Contraseña, que es Contraseña Comunicación Cultural. Ahora sí, es el final de este segmento de cultura y espectáculos producido por Contraseña para Punto 9. Ahora se viene la pausa y a la vuelta más información aquí en Punto 9.